Háblanos, Señor. Hoy eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar y reconocemos tu realeza y nos sujetamos a ella. Gracias, Dios, por tu amor, por tus cuidados, por tus consejos. Hoy queremos conocer tus leyes, tus mandatos, tus protocolos, tus formalidades. Sabemos, Espíritu Santo de Dios, que tú traes transformación a nuestras vidas. Renuévanos. Haz tu obra preciosa en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien que tiene micrófono abierto? Porque se oye mucho ruido, ¿no? Ok, chicas, vamos a empezar el día de hoy con la lección. El verso clave está en Santiago 2, tenemos que desglosarlo en diferentes para poder abarcar todo lo que compete. El tema de hoy es la ley real, la ley del amor. ¿Qué significa ley? Se llama ley al conjunto de normas, al conjunto de principios, de preceptos dictados por la autoridad donde se permite o se prohíbe algo para el bien de los ciudadanos en general. La ley declara la voluntad soberana de un gobierno manifestada por escrito en la Constitución de un país y en sus reglamentos. Las leyes tienen como objetivo el normar, el mandatar, el regir y el corregir la conducta social de los ciudadanos para que haya un orden. Las leyes van a encauzar las voluntades para vivir en sociedad de manera justa y armónica. Entonces, el objetivo de que hayan leyes es para unificar y para que haya justicia y para que haya un equilibrio entre todas las personas, porque como somos muchos, si no hubiera ley no hay orden, y si no hay orden sería un caos. Entonces necesitamos nosotros de ese orden. Cuando la Biblia nos habla de la ley se refiere a la ley dada de Moisés para el pueblo de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos revela la ley real. La ley real, ¿sabes cuál es? La ley del amor, de la cual toda la ley prende y es donde tenemos nosotros que agarrarnos. El primer versículo que vamos a ver es Isaías 5:24. Isaías 5:24. ¿Lo tienes por ahí, Tere? Isaías 5:24. Dice la palabra del Señor: por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Ahí te está hablando de la importancia que tiene que nosotros no desechemos la ley. O sea, nosotros tenemos que tener la ley como una guía, que obviamente más adelante en el Nuevo Testamento vamos a ir viendo cómo tuvo que entrar Jesucristo al rescate por nosotros porque ninguno podía cumplir esa ley. Vamos a ver el inciso A, el incumplimiento de la ley de Moisés. Inciso A, el incumplimiento de la ley de Moisés. La ley de Dios demandaba su cumplimiento total y continuo, y los beneficios resultantes de su obediencia eran bendiciones y su incumplimiento traía maldiciones. Esto lo dice, vamos a ver Deuteronomio 11, 26, 28. Tere, ¿me sigues apoyando por ahí, por favor? Sí. Deuteronomio 11, 26, 28. Dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahí es una reprimenda completa por la desobediencia a la ley. De una vez nos vamos, Tere, a Santiago 2, del 10 al 11. Sí.
Para, Santiago, para redondear todo el concepto de este incumplimiento, Santiago, ¿qué me dijiste? Santiago 2 del 10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y eso es importante también. Son demasiadas las leyes que existen en la Biblia. Entonces, si tú fallas en una sola de las leyes, te haces transgresor de toda la ley. ¿Sí me explico? Por eso tuvo que entrar Jesucristo a redimirnos y a darnos la gracia, porque la gracia es que no tenemos que hacer nada más que abrir nuestro corazón para poder tener el acceso a Dios. Entonces, por la revelación que Dios nos da en el Nuevo Testamento, ahora comprendemos aspectos muy relevantes respecto a las razones del incumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Nadie puede cumplir la ley. En virtud de la naturaleza pecadora que heredamos de Adán y Eva, veme buscando Romanos 5 del 12 al 13. Por favor, Tere. Sí. Nadie puede cumplirla en virtud de que la naturaleza pecadora que heredamos de Adán y de Eva, quedamos todos bajo maldición e inhabilitados para cumplirla plenamente. Vamos a ver lo que dice Romanos 5, 12, 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y nos vamos luego ahí a Romanos 3:23, que está un poquito antes, para redondear toda esta información. Romanos 3:23, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos pecaron, o sea que ahí vamos en el paquete nosotras también, todos, absolutamente todos pecaron. Y para dejar descansar a Tere, Gálatas 3:10 la leo yo, dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno, fíjate, cada uno de los mandamientos o de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Nuestra propia experiencia nos confirma esto. ¿Cuántas veces has intentado tú cumplir los mandamientos de la ley de Dios y no has podido? ¿Cuántas veces? Porque te puedes ir palomeando y diciendo, este sí lo cumplí, este sí lo cumplí, este sí lo cumplí, pero siempre llega uno donde nosotros caemos. Y entonces, conociendo la naturaleza que tenemos nosotros, carnal, Dios dice, necesitan un redentor a fuerza. Y entonces envía a Jesucristo para que sea el que nos va a redimir. Vamos a ver qué dice Romanos 7, del 12 al 14. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser de muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y el verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, nosotros en esa naturaleza carnal, por eso es que pecamos, porque muchas veces deseamos hacer lo bueno, pero hacemos lo malo, como decía Pablo, ¿no? Nadie pasa de pecador a justo por cumplir la ley. Nadie va a pasar de pecador a justo por cumplir la ley. En Gálatas 2:16 dice, el Señor Jesucristo ha sido el único ser humano que cumplió la ley. Si la palabra de Dios te está diciendo que el único que ha podido cumplir la ley ha sido Jesucristo, eso es, así es.
y es el único que ha cumplido la ley porque él no tenía una naturaleza pecadora. Y además Jesús nunca pecó. Y en Hebreos 4:15 te dice que jamás pecó Jesús. Y entonces el mismo, en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido, y esto lo dice Jesús, a abrogar la ley, o sea, no vino a quitarla, a decir, ¿sabes qué? Que no se cumpla. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y él lo cumplió a través de su propia vida. La ley nos muestra nuestro pecado. Cuando nosotros vemos la ley, nos vamos dando cuenta de esa naturaleza pecadora que tenemos tú y yo. Entonces, para eso sirve la ley como una guía de saber qué tan tibios o qué tan fríos podemos andar en los caminos de Dios. Cuando nosotros andamos muy vulnerables, cuando andamos muy irritables, cuando andamos muy explosivos, eso te está hablando del termómetro espiritual en el cual tú andas. Porque cuando tú eres más tolerante, más paciente, más amoroso, quiere decir que has tenido una comunión diaria con Dios. Pero cuando la naturaleza carnal te domina, quiere decir de que te está faltando mayor comunión y mayor cercanía. La ley nos muestra nuestro pecado. En Romanos 7, del 7 al 8 dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. O sea, que la ley es tu termómetro, es mi termómetro, en el cual nosotros vemos cómo andamos en nuestra relación con Dios. Dice, yo nunca hubiera sabido que codiciar era malo si la ley no hubiera dicho no codicies. ¿Me explico? O sea, la ley lo que hace es confrontarte, pero mira nada más lo que dice, para concluir lo que dice el verso 8, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos. O sea, si tú no tenías codicia y viene la ley y te dice no codicies, inmediatamente te vas en tu naturaleza carnal a codiciar. Qué fuerte, ¿no? Dice, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Entonces, esto lo podemos comprobar nosotros con nuestros hijos cuando están chiquitos y cuando le dices, no vayas a agarrar esto, inmediatamente va y lo agarra. Es su naturaleza y es un niño inocente, aparentemente, pero viene con el pecado, ¿me explico? Carnal, entonces tú le dices, no vayas a tocar eso inmediatamente. Estás viendo al niño, no, ya lo agarró, ¿me explico? Entonces, eso es lo que hace desafortunadamente nuestra naturaleza carnal, que pelea siempre con la ley establecida. Prohíbeles algo y querrán hacer eso que no deben hacer. La ley nos lleva a Cristo y esta es la finalidad de esto, que la ley nos tiene que llevar a Cristo para ser justificados, porque a través de Jesucristo es donde vamos a recibir esa justificación por medio de la gracia. Y vamos a ver qué dice Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y el verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. O sea, aquí hay una condición que para poder ser merecedor de esa gracia tenemos primero que creer, porque no hay diferencia, por cuanto dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Absolutamente todos hemos pecado, siendo justificados gratuitamente solamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Está poderoso el tema, ¿sí o no? Vamos a ver lo que dice Romanos 3, 27, 28. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, o sea, ¿por qué llega la justificación del hombre? El hombre es justificado porque cree, ¿me explico? O sea, por eso, por la fe, porque la fe sin obra, sin las obras de la ley, dice,
que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, las obras de la ley no podemos cumplirlas, estamos incapacitados en poder cumplirlas, pero a través de la gracia nosotros quedamos redimidos. Cristo nos ha redimido de las maldiciones de la desobediencia de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros al no cumplir la ley estamos siendo desobedientes, ¿sí o no? Eso está en Gálatas 3:13. Inciso B. En Cristo sí podemos cumplir la ley de Dios. Fíjate nada más esto. Pero necesitamos a Cristo. Solos nosotros o solas nosotras no podemos cumplir la ley, pero en Cristo sí podemos cumplir la ley de Dios, porque de hecho a través de Cristo fue cumplida. El amor es el secreto para servir al Señor en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es entonces el ingrediente principal para poder nosotros cumplir la ley? El amor. El amor es el antídoto para nunca agotarnos en el servicio a Dios. Fíjate que cuando tú estás sirviéndole al Señor en tu naturaleza, ¿no? Que tú dices, yo quiero servirle a Dios. ¿Cómo decirles? Ahorita tengo 2 estudios, el del día miércoles, el del día viernes, tengo la oración del lunes y tengo otras actividades que también estoy en la iglesia. Y llega un momento en que mi cuerpo se cansa, se agota, las terapias, la rehabilitación, los ejercicios que me ponen, como que de pronto me siento como muy saturada. Y me he dado cuenta que si lo hago yo en mis fuerzas, estoy perdida. Entonces tengo que nutrirme de la presencia del Espíritu Santo para poder actuar y hacer las cosas en amor y darme cuenta de que pues hay que orar las unas por las otras, hay que ver las necesidades, hay que tener cuidado y seguimiento de cada una de las personas que están ahorita en dificultad en el grupo. Hay muchas cosas que hacer, muchísimas cosas que hacer, pero si lo hacemos en nuestra naturaleza carnal, vamos a caer, porque nuestro cuerpo se desgasta. Pero ¿cuál es el punto y el ingrediente principal? Es el amor, que es el antídoto para nunca agotarnos en el servicio para Él. Y eso se lo digo por experiencia. ¿Qué se requiere para amar a alguien a punto de entregarle la vida entera? ¿Qué se requiere? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo crees tú? Nuestros ojos se abrieron para admirar al Señor Jesús. Por eso Pedro, ¿se acuerdan? Cuando estaba caminando en el agua, llegó un momento en que se hundió porque quitó los ojos de Jesús. Y entonces el punto aquí importante es no quitar la mirada de Él, no quitar la mirada de Él. Nuestros ojos se abrieron para admirar a Jesús, hasta enamorarnos y quedar embelesados por Él. Tuvimos una revelación de su amor, nuestros ojos espirituales se abrieron para ver su hermosura, sus cualidades nos cautivaron y experimentamos su amor infinito, su amor inmenso. El Evangelio del Reino funciona motivado y activado por un amor voluntario hacia el Rey. O sea, nosotros tenemos que amarlo en forma voluntaria. Nadie te puede presionar, nadie te puede decir en forma obligatoria que lo ames. O sea, tiene que salir una convicción de tu corazón en decir, yo quiero amarlo. Los primeros discípulos vieron la gloria y la majestad de Jesús, fueron fascinados. Imagínate tú estar conviviendo con Jesucristo. Y entonces ellos, en esa convivencia diaria que tenían con Jesús, fueron fascinados por sus enseñanzas, fueron fascinados por sus palabras de vida eterna, fueron fascinados por su gracia, por su verdad, y eso los convenció y los transformó. Eso está en Juan 1:14. Entonces, al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, fuimos declarados justos ante Dios. Y el Padre nos hizo nacer de nuevo. Era una obligación que nosotros tuviéramos que tener ese nuevo nacimiento. Nos hace nacer de nuevo, dándonos una nueva naturaleza santa y justa como la que Él derramó en su amor a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y entonces ya no somos nosotros pecadores. Ahora nosotros somos justos porque somos justificados por Jesucristo. Y ahora imagínate, tú y yo ya somos santos porque Él nos hizo santos, ¿no?
no por méritos propios, sino porque Él nos hizo santos. Si lo decidimos, podemos entonces pecar, pero espiritualmente hemos sido ya libertados de esa esclavitud al pecado y habilitados para amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Algo imposible cuando nosotros éramos pecadores. Gloria a Dios, ¿no? Imagínate qué bendición tan grande. Pero chequen este pasaje, que pónganle asterisco, ojo, observación, para que lo medites después con mucha tranquilidad, que está en Gálatas 2, del 19 al 21. Dice, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. O sea, la ley te condena a ti y a mí. Cuando yo intenté obedecer, yo digo, híjole, ¿podré yo cumplir? Fíjate que una vez yo me propuse, yo dije, voy a tratar de cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. No es posible que eso suceda, ¿me explico? Entonces, cuando intenté obedecer la ley misma me condena. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir con todas las exigencias que traía la ley a fin de vivir para Dios. Y eso es lo que necesitamos tú y yo, vivir para Dios. Mi antiguo yo, entonces, ha sido crucificado con Cristo. O sea, esa naturaleza que tenías tú antes de esa gracia redentora, ha sido crucificada con Jesucristo. Entonces dice esta parte que me encanta, que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces tenemos que reflejarle a la gente que con la cual convivimos, quién es el que vive dentro de ti. Mi antiguo yo entonces fue crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y checa esto, ahí ponle tu nombre, porque realmente ese sacrificio de Jesucristo no ha sido por una globalización o por un conjunto de gente en forma impersonal, sino que fue personal, fue por Dulce, fue por Berta, fue por Rosa, Elena, fue por Catita, fue por cada uno de nosotros en forma particular. Así que ya no vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios, dice la palabra, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces ya no hubiera sido necesario que Jesucristo muriera, ¿no te parece? O sea, porque ya sería, pues, algo fuera de toda necesidad. Pero vámonos al inciso C. La ley del reino o la ley real, que es nuestro tema, es nuestro título del día de hoy. Al Señor Jesús le preguntaron en Mateo 22, del 36 al 40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Checa esto, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. El amor al prójimo y a uno mismo engloba la vida en el reino. O sea, tú y yo tenemos que vivir en el reino amándonos nosotros mismos primero y luego amar al prójimo como tú te amas. Pero muchas veces, a veces nosotros mismos no nos amamos, ¿me explico? Entonces, ¿cómo vas a amar al prójimo si tú mismo no te amas? O sea, las cosas son como en escala. El amor a Dios, al prójimo y a uno mismo engloba entonces la vida en el reino. Nuestro Rey nunca nos pedirá algo que no podamos cumplir. Si esto nos lo está pidiendo, quiere decir que ya nos dio las aptitudes y habilidades para que tú y yo pudiéramos cumplirlo. La revelación de su gran amor por cada uno es suficiente para motivarnos a responder en amor a Él y a obedecer sus mandamientos. Mira lo que dice Santiago 2, del 8 al 9.
Si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjate, esto es muy delicado y esto a veces nosotros como que no lo reflexionamos, no lo pensamos y no lo aplicamos a nuestras vidas. Muchas veces vemos a gente humilde como menos, los vemos del hombro para abajo, ¿me explico? A los viene, que están en el supermercado, a las personas que nos trabajan, a la servidumbre, los vemos como de a menos. No se pueden sentar a la mesa con nosotros porque pues no están a la altura, ¿me explico? Pero dice la palabra de Dios en Santiago 2, 8, 9, que tenemos que amar al prójimo como nosotros queremos ser amados. ¿Me explico? Pero que no hagamos acepción de personas. El barrendero, el que huele feo, ¿no? Que se te acercó, el que huele asqueroso y que te dio asco y te dieron ganas de vomitar. Y entonces, híjole, lo tomas con desprecio. ¿Me explico? Entonces dice que si nosotros no amamos a todas las personas en forma equitativa e igual, nos hacemos transgresores de la ley. Y esta es una reflexión para todos, porque todos hemos caído en esos errores. Romanos 13 del 8 al 10. Romanos 13 del 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amarlos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿No está tremendo este pasaje como para cerrarlo? Dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Para vivir en un reino se necesita nacer ahí. Para ser tu ciudadano de un reino necesitas haber nacido en ese lugar, ¿no? Necesitas nacer ahí. Y es por eso que al recibir a Cristo como nuestro Señor en nuestro corazón, nacemos de Dios, nacemos de su palabra y del Espíritu Santo, siendo trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y el rey de ese reino viene a habitar en tu corazón y a habitar en mi corazón. Un reino tiene leyes, un reino tiene protocolos, tiene una constitución y tiene la gracia que nos permite vivir en ese reino. O sea, el pasaporte para nosotros acceder a vivir al reino es la gracia. Y si te das cuenta que la gracia no es algo que tú adquiriste, o sea, no es algo tuyo, que tú lo creaste, sino que viene por un regalo inmerecido de Dios para ti y para mí. Conforme lo que nos dicta y nos conforme lo que tú digas. Bueno, dice aquí, el reino de Dios dicta una serie de lineamientos y de normas y no es lo que tú quieras caprichosamente llegar a cumplir. ¿Sí me explico? Te tienes que sujetar al reino, a sus leyes, a todo lo que está en el protocolo. En el reino solo hay un rey. ¿Me explico? Entonces tenemos que bajarnos nosotros del trono, porque muchas veces estamos nosotros entronados ahí. Y entonces solo hay un reino, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Deja que se siente este Rey de Gloria en el trono de tu corazón, en el trono de tu mente, para que guíe tus pasos, para la toma de decisiones, por la influencia que puedes ejercer en tus seres queridos, porque verán a Cristo en ti. ¿No te gustaría eso? O sea, que la gente vea que Jesucristo vive en ti. Se dice que cada individuo puede influenciar a 10,000 personas a lo largo de su vida. En la clase que tuve con mi mentora se hablaba sobre esto y yo dije, estos son puntos muy importantes. ¿Cuál será tu sello o tu impacto en todas esas personas donde tú eres influencia? ¿Cuál es el sello que vas a dejar?
Jesús debe ser el primero. Jesús debe de ser el primero en todo en tu vida. O sea, tú tienes que darle el primer lugar a Jesús. Jesús es el primero en todo. De ahí tenemos que empezar a ordenar todos nuestros amores y nuestros afectos. ¿Sí me explico? Pero dejarlo a Él en primer lugar. Y luego el marido, y luego los hijos, ¿me entiendes? Los padres, los hermanos. Así te vas con todo el orden. Pero en primer lugar tiene que estar el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay semejanza al Dios de la gloria que te transforma. Te da dignidad el Rey de la Gloria, te da valor cuando tú misma has pensado que ya no vales nada, te regenera, ¿me entiendes? Te hace una nueva criatura, te sana tu identidad que ha estado caída, te ayuda en tu naturaleza, te da una autoestima para que esa naturaleza ahora esté reformada y cuidada, con esa misma naturaleza que has adquirido por gracia, así ahora ya puedes tratar al prójimo en esa misma condición. ¿Sí me explico? En la misma condición como tú fuiste tratada, ahora tienes la obligación de tratar al prójimo de esa misma manera. Y esa redención y ese cuidado y ese amor con que fuiste tratada y sacada, pues también tú tienes que aplicarlo al prójimo, a cualquier persona que está alrededor tuyo. En el reino de Dios gobiernan las leyes de Dios. En el reino de Dios gobiernan las leyes de Dios, no tus leyes. Tú y yo valemos la sangre de Cristo. Por eso, al vernos el Padre, nos ve a través de Cristo. Y Padre, te damos gracias, Dios, por todo este tiempo que nos das. Padre, cuando has entregado a tu Hijo unigénito para resucitar y que fuera ya el primogénito entre muchos otros, entre ellos mis hermanos, mis hermanas y yo. Si yo, Señor, no me restauro en mi naturaleza, en mi autoestima y en mi valor, ¿cómo podré amar al prójimo, Señor? ¿Cómo podré amar a esta gente sencilla que tanto requiere de ti y que despreciamos? Ellos mismos valen la sangre tuya, Señor. Ellos valen lo mismo que nosotros, Señor. Y las ofensas y el desprecio a los hermanos son como cerrojos de alcázar que cierran puertas. Y por eso, Señor, esta ley real, esta ley del amor, Señor, al prójimo, que tenemos que amarlo como a nosotros mismos, Señor, ayúdanos, Padre, a que este corazón esté tratando de transformarse conforme a tu propósito, a tu imagen, Señor. Sabemos que los problemas más grandes del ser humano son las relaciones interpersonales, Dios. Por eso nos amargamos, Señor, te entregamos esa amargura. Por eso nos enfermamos, te entregamos todas las enfermedades. Por eso no perdonamos, Señor. Por eso ignoramos el valor que tenemos, Señor, ante ti. Tu amor, Padre Santísimo. Tus beneficios, Señor, que queremos para nosotros, Señor. Ayúdanos a que no seamos egoístas y podamos compartirlos con el prójimo, Padre. Y podamos decir que yo amo al prójimo como a mí mismo, Señor. Que dejemos de ser egoístas en solo pensar en nosotros, solo en nosotros y todo para nosotros. Que pensemos en las necesidades, Señor, que están pasando los que están a un lado. Y todo lo que pidamos para nosotros, dárselo de igual forma a los que están en necesidad, Señor. A nuestro compañero de vida, Padre Santísimo. A las personas que somos influencia para ellos. Padre, ayúdanos a dejar el orgullo, a dejar la amargura, a dejar los enojos, a dejar la gritería, Señor. A vivir en esa carne, Señor, que nos trae pura consecuencia negativa, Padre. Tenemos que morir al pecado. Porque, Señor Jesús, a través de la muerte, Señor, nosotros, Señor, no podemos contestar, Padre Santísimo, a las insinuaciones o a las provocaciones, Dios. Para que haya una batalla necesitamos dos personas y nosotros, Señor, no caeremos en esas batallas de la mente, esas batallas del alma. Hoy, Señor, vamos a renovar nuestros pensamientos y que el Espíritu Santo alumbre nuestro camino. Que el Espíritu de verdad nos guíe, nos ayude
nos dé esos beneficios de hijos, Señor, porque somos hijos pertenecientes a ese reino, Señor, que has preparado para nosotros. Ayúdanos, Padre, a ordenar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para terminar, nada más, invertí un poquito esto, porque así nos guió el Espíritu Santo, pero la activación, ¿cómo vas a activar para concluir? ¿Cómo vas a activar la ley real, la ley del amor? Para que tú no te quedes en esa teoría y que digas qué clase más bonita, ay, muy padre todo, viene mucha promesa, viene mucha esperanza, qué bonito está, sino que veamos la forma de cómo podemos aterrizar esto. Punto número 1 para esta activación es reflexiona de qué forma práctica cumplirás la ley real. ¿De qué forma práctica? Y te voy a dar un pasaje bíblico donde tú vas a fundamentar esto. Haz esa tarea porque realmente las tareas no son para mí, son para ti, para edificación tuya y para que realmente te sigas afirmando en esa fe, porque Dios quiere prosperarte y bendecirte. Entonces reflexiona de qué forma práctica vas a cumplir la ley real. Y para eso te doy este pasaje en Efesios 5, del 1 al 2. Y de ahí saca la forma práctica para cumplir esa ley, ¿no? Punto número 2. Medita en las características del amor de Dios que ya ha sido derramado a tu corazón y actívalas. Y para eso te voy a dar este pasaje que está en 1 Corintios 13, versículo del 4 al 8. Les voy a mandar esto en la tarea, en el chat, para que lo tengan también, que sea fácil. Y les voy a pedir que como punto número 3, que oren Efesios 3 del 14 al 21. Ora Efesios 3 del 14 al 21, que habla sobre tu persona para recibir una revelación fresca, más profunda del amor del Padre y de Cristo. Pero ponte en un acto de adoración, adórale al Señor y dile que te hable. Adórale, agradécele al Señor lo que te da. Y por último, esta tarea está padrísima porque vamos a poner ya la práctica en acción y es que vas a hacer 5 acciones de amor que realizarás en esta semana, a lo largo de la semana a partir del día de hoy. 5 acciones de amor que vas a realizar hacia Dios primero, 5 acciones hacia Dios, 5 acciones hacia ti mismo, cómo te vas a amar a ti mismo, y 5 acciones para tu prójimo. ¿No está padrísimo? Con esto vas a aterrizar realmente esta ley real, la ley del amor, para vivir en ese reino en el cual nos está invitando nuestro Padre Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que con esto ya podemos tener una activación y podemos hacer comentarios posteriores o me pueden hacer comentarios en el chat de cómo les resultó esta actividad que ha sido de bendición para sus vidas, qué transformaciones va a traer, porque va a traer transformaciones padrísimas, Dios mediante, en el nombre de Jesús. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.